Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad, en esta clase, vamos a abordar el caso práctico de las ganancias de la segunda categoría bajo su esquema de liquidación global. Como bien se desarrolla en el cuadernillo teórico, al que más adelante remitimos para su lectura, eh, las ganancias de la segunda categoría pueden ser clasificadas en dos maneras según cómo se liquiden, de dos formas. Una que serían las ganancias que van junto con las ganancias de las otras categorías y se determinan en forma global, y otra que se liquidan en forma cedular, es decir que son hechos imponibles especiales que tienen una liquidación independiente del resto de las ganancias que obtenga el contribuyente. Este tema abordado en el material teórico dentro del capítulo ganancias de la segunda categoría, impuesto global, páginas 246 y siguientes. Recomendamos su lectura para abordarlo al caso práctico. No obstante, también es necesaria, como lectura complementaria, conceptos generales de objeto, de exención, de imputaciones y también de deducciones que se ven en los capítulos que están mencionados en esta filmina. Adicionalmente, será necesario leer previamente y tener a mano los artículos de la ley vinculados a la segunda categoría, en especial el artículo 48, que es el que concentra todas las ganancias aquí incluidas, haciendo una aclaración de que en el mismo, en el artículo 48, hay ganancias tanto a ser liquidadas por el impuesto global como ganancias a ser liquidadas bajo la forma del impuesto cedular. En forma previa al abordaje del caso práctico, vamos a caracterizar algunas cuestiones que están vinculadas a las ganancias de la segunda categoría. Una de ellas es que en la segunda categoría se incluyen las ganancias denominadas rentas del capital. Tanto en estas ganancias como en las de la primera categoría, las ganancias adoptan una forma pasiva de obtención. El típico caso de rentas de la segunda categoría sería el interés, que es una forma pasiva de obtener una renta producto de una colocación de un capital. Los sujetos incluidos en esta categoría son personas humanas y sucesiones indivisas, lógicamente. Tienen como característica adicional de que no requieren habitualidad, la habitualidad prevista en el artículo 2.1 para que las ganancias sean grabadas. Y otra característica, por último, es que su sistema de imputación, en términos generales, es el del percibido tal cual establece la ley. Otra aclaración importante previo al desarrollo del caso práctico es que el mismo ha sido redactado para ser de aplicación al periodo fiscal 2020, ello por la reciente modificación de la ley 27.541, de manera de incorporar en el mismo las modificaciones por ello establecidas. Punto 1 del práctico nos dice que el 15 de noviembre del 2020 fueron puestos a disposición 7.000 pesos en concepto de interés accionario de una cooperativa de seguros de la que es socio. El citado importe fue cobrado mediante un cheque nominativo del Banco Nación el 15 de enero del 2021. A fin de resolver este cuestionario, como siempre decimos, es necesario revisar si las ganancias son grabadas, y para esto debemos ir al artículo 2.1 y verificar que se cumplan las condiciones que allí establecen, y si no se cumplieran las del artículo 2.1, verificar que no aplique alguna excepción al objeto tal como se vio oportunamente. Si detectamos, como en este caso, que nos encontramos frente a una ganancia gravada, ya que la condición de socio de la cooperativa la convierte esta ganancia en habitual,
Luego debemos continuar con el análisis consultándonos si esta ganancia corresponde a la segunda categoría. En este caso la respuesta la obtenemos en el artículo 48, inciso G, que expresamente incorpora en las ganancias de la segunda categoría al interés accionario que distribuyen las cooperativas. Con lo cual concluimos que al tratarse de un interés accionario distribuido por una cooperativa de seguros, se encuentra incluido como ganancia agravada de la segunda categoría, teniendo en cuenta lo que el mismo artículo establece, 48 inciso G, que no deben ser tratados en este artículo el interés accionario de las cooperativas de consumo, que como se vio en el tema correspondiente a exenciones se encuentra exento, y tampoco el interés accionario de las cooperativas de trabajo, que serán considerados de cuarta categoría. Es decir, el resto de cooperativas, del interés accionario que distribuyan las cooperativas, será ganancia de la segunda categoría. Por lo tanto, corresponde su inclusión en esta categoría y deben ser tratadas bajo el sistema de imputación del percibido, tal cual lo establece el sistema general de imputación. Respecto a la imputación, debemos entender la percepción en el sentido completo que establece la norma, es decir, el artículo 24, inciso B, cuando una aclara que una de las formas de percibir es que el titular le haya sido acreditado en su cuenta el monto a cobrar, con lo cual entendemos que, dada esta condición, con la puesta a disposición, el dinero está acreditado en su cuenta, en ese momento se considera percibido. El siguiente punto, número 2, nos dice que el sujeto recibió del señor Aguirre el 6 de enero del 2020 un pagaré por 29.500 pesos con vencimiento el 6 de agosto del 2020. Dicho pagaré se recibe como contraprestación de un préstamo por 19.500 pesos. El pagaré no fue abonado a su vencimiento, debiendo el señor Navarro iniciar un juicio ejecutivo que le permitió cobrar en las fechas abajo indicadas los siguientes importes. Están las fechas de percepción y la suma de lo percibido, que es 29.500. Los honorarios del abogado interviniente son 2.000 pesos, fueron abonados en su totalidad por el señor Navarro el 15 de diciembre del 2020. Aquí observamos que el sujeto, el contribuyente, obtiene una ganancia derivada de haber efectuado un préstamo tercero, es decir, colocó un capital en 19.500 y recibió un pagaré por 29.500, es decir, que hay una ganancia de 10.000 pesos que serían intereses. La primera cuestión es resolver si este interés está gravado y, como bien se dijo, se hace el cuestionamiento parados en el artículo 2.1, y como se aclaró en la primera parte de este práctico, recordando que el artículo, las ganancias incluidas en esta categoría no requieren habitualidad desde el momento en que no hace falta que el sujeto, en este caso, se dedique con recurrencia a efectuar préstamos a terceros. Solo el hecho de disponer un capital y haberlo aplicado a la obtención de un interés, ya de ello resulta que esta ganancia está grabada. Es decir, que tenemos un interés por 10.000 pesos que es una ganancia grabada y es ganancia de la segunda categoría. Esta ganancia grabada de la segunda categoría, en virtud del 48 inciso A, resta analizar en consecuencia la forma de imputación de la misma, ya que el interés se imputa, por tratarse de una ganancia de la segunda categoría, bajo lo percibido. Acá la cuestión particular en el trabajo práctico es que el monto que el sujeto percibe, es decir, los 29.500 pesos, contienen capital y contienen interés. Es decir, que nosotros debemos determinar la forma de imputar todo el monto percibido para
saber qué corresponde a interés y de esa manera saber cuándo ese monto ha sido percibido. La respuesta a esta pregunta de cómo debo imputar la obtengo del artículo 116 del decreto reglamentario, que establece que en casos de sumas percibidas judicialmente, la imputación de lo percibido será en primer término al capital y cubierto este a los intereses, salvo que las partes hubiesen convenido otra forma de imputar los pagos. De esta manera, revisando la forma en que el sujeto fue percibiendo las sumas de dinero, llegamos a la siguiente fecha y a las siguientes conclusiones. El pago del 18 de agosto por 14.000 pesos se imputa totalmente al capital, el del 24 de octubre totalmente al capital también, el del 10 de diciembre, que cobra 2.500 pesos, hay 2.000 que corresponden a capital, con eso ya se cubre el monto del capital prestado, es decir, de los 19.500 pesos, y un remanente de 500 de ese pago ya se imputaría a cuenta de intereses. Por último, el último pago, 6 de enero del 2021, ya correspondería, agotado el capital, imputarse en su totalidad a los intereses. Es decir, que acá tenemos una parte del interés que se percibe en el 2020 y una parte del interés que se percibe en el 2021. Por lo tanto, como solución tenemos para el periodo fiscal 2020 una ganancia agravada en concepto de intereses de 500 pesos como consecuencia de esta operación. Adicionalmente, el temario nos dice que fueron abonados honorarios al abogado para poder cobrar esta deuda, con lo cual debemos analizar si este gasto es deducible o no en función a los elementos que disponemos. Y aquí concluimos que en virtud del artículo 83, que determina la relación general de deducibilidad, es decir, que es deducible todo gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia agravada, este gasto en concreto, los honorarios del abogado, fueron un gasto necesario para obtener esa ganancia, con lo cual serían deducibles, siendo también su imputación por percibido, es decir, deben ser deducidos en el momento o en el periodo fiscal en que han sido abonados. Por lo tanto, serán gasto deducible en el periodo fiscal 2020. Continuando con el trabajo práctico, el punto 3 nos dice que el 6 de agosto del 2020 transfiere un inmueble que había sido recibido como herencia de su padre en el año 2010, cobrando en efectivo 43.000 pesos. En dicho inmueble explotado por terceros, funcionó un negocio, razón por el cual el comprador le exige el compromiso de no abrir ningún local dedicado al rubro de perfumería y o similares por el término de 5 años en el radio céntrico de la ciudad, recibiendo en contraprestación 25.000 pesos. Ambos importes fueron cobrados el 6 de agosto del 2020 y 10 de agosto del 2020 respectivamente. Es decir, que en este práctico observamos que el sujeto tiene dos ganancias. Una original en la transferencia del inmueble, que había sido recibido por herencia, y otra, un monto percibido por una obligación de no hacer. Es decir, que vamos a analizar los dos componentes incluidos en este temario por separado. Respecto al primer punto, la venta de inmuebles, como ya se dijo, lo primero que debemos preguntarnos es si se trata de una venta o de un hecho grabado en los términos del artículo 2.1, es decir, si hay habitualidad. En este caso no aplicaría porque el sujeto no se dedica a realizar de forma habitual compraventa de inmuebles. Con lo cual la pregunta siguiente es si el sujeto si no aplica alguna excepción al objeto, en algún artículo de la ley. Y esto lo encontramos en el artículo 2.5, que sí establece que la venta de inmuebles va a estar grabada para las personas humanas y sucesiones indivisas, a pesar de que no hagan habitualidad de ella, solo que le da un marco temporal y esas ventas estarán grabadas en la medida en que hayan sido realizadas
sobre adquisiciones o bienes recibidos con posterioridad a enero del 2018. En este caso, al ser el bien recibido con anterioridad a esa fecha, la venta no va a estar grabada en el impuesto a ganancias. Respecto a la segunda ganancia, obtenida por el sujeto, que es resultante de una obligación de no hacer, advertimos que aquí sí hay una ganancia grabada. No obstante, como la obligación de no hacer se refiere a no realizar una actividad comercial, la ganancia deberá ser imputada a la tercera categoría, es decir, en los términos del artículo 53, inciso G. Siguiente punto del caso práctico, número 4, nos dice que el sujeto transfirió en mayo del 2019 el dominio de una máquina industrial con una vida útil de 10 años de su propiedad que tenía alquilada y que le costó 100.000 pesos en junio del 2017, la fecha de adquisición. Percibió en total 150.000 pesos en el año 2019 y 80.000 en el año 2020 en concepto de regalía. El excedente incurrió además en los siguientes gastos: sellado del contrato por transferencia, 1.500 pesos abonados en mayo de 2018, pintura y reparación de la máquina, 3.000 pesos abonados en abril del 2018. En este punto, para resolver necesitamos analizar a qué se entiende por regalía. Esto está en el artículo 51 de la ley, que dice que se considera regalía a fines de esta ley toda contraprestación que se reciba en dinero o en especie por la transferencia de dominio, uso o goce de las cosas o por la cesión de derechos, cuyo monto se determine con relación a una unidad de producción, de venta, de explotación, etc., cualquiera sea la denominación asignada. Es decir, que lo que caracteriza la regalía es, por una parte, la transferencia de un bien, que podrá ser temporal o definitiva, pero especialmente la forma en que se establezca la contraprestación a esa transferencia. Y aquí tiene la característica de la regalía de que deben ser en base a una unidad de producción, de venta, de explotación, etc. Una vez que entendemos que estamos dentro del concepto de regalías, devienen importantes señalar dos cuestiones. Primero, respecto a la ganancia gravada, que son ganancias de la segunda categoría, esto en función a lo que establece el artículo 48, inciso B, y otra respecto a las deducciones que veremos más adelante. En consecuencia, la ganancia gravada para el periodo fiscal 2020 será el monto percibido en el ejercicio, que son los 80.000 pesos. Ahora bien, respecto a las deducciones, el artículo 90 de la ley, en el inciso A, establece que en el caso de transferencias definitivas de bienes, como es el caso en cuestión, serán deducibles en concepto de regalías el 25% de las sumas percibidas, hasta la recuperación del capital invertido. Es decir, que acá tenemos una deducción específica para las regalías que contiene dos elementos a determinar. Una es el monto del capital invertido y otra establecer que lo que se fue deduciendo anualmente, es decir, este 25% de lo percibido, no lo supera. Respecto al monto del capital invertido, que se debe considerar, sería el valor residual, es decir, el capital de origen, en este caso 100.000 pesos, neto de la amortización acumulada. Aquí tenemos 2 años transcurridos, serían 2 años, dado la vida útil que es de 10, 2 años, 20.000 pesos de amortización acumulada, con lo cual el valor residual, o capital a recuperar, o capital invertido, serían 80.000 pesos. A continuación, vemos que se fue absorbiendo de ese capital en años anteriores, para saber si el 25% de lo percibido en este ejercicio se puede deducir. Si tenemos que en el año 2019 se percibieron 150.000 pesos en concepto de regalías, con lo cual el 25% de ese monto son 37.500, fue lo deducido en el año 2019, queda un remanente a deducir para años siguientes de 42.500. En el 2020
el 25% del monto percibido, es decir, 20.000 pesos, se puede deducir, quedando todavía un remanente para ejercicios eventualmente siguientes de 22.500. Si no hay más regalías a futuro, es decir, no se perciben montos, mayores montos, este saldo remanente es un saldo no recuperable. A continuación, seguimos con el punto 5, que establece que el sujeto el 15 de diciembre del 2020 recibe un cheque de pago diferido, un concepto de intereses originados en un préstamo efectuado el 6 de diciembre del 2020 por un valor de 1.500 pesos. El cheque se libró con vencimiento 15 de enero del 2021. Respecto al tratamiento, nos encontramos frente a una ganancia agravada. Vuelvo a reiterar el concepto de que no requiere habitualidad el hecho de obtener un interés, así que cualquier colocación que genere un interés en principio es ganancia agravada y estaría de ello en concordancia con el artículo 48 inciso A. Resta definir la imputación de esta ganancia. En este caso vemos que el sujeto recibe el cheque en el año 2020, pero el vencimiento del valor es en el 2021. En este caso, la percepción se configura cuando el valor es exigible, es decir, en el 2021. En el 2020, él solo recibe un derecho a cobrar, que sería el cheque de pago diferido, siendo la percepción el momento del vencimiento del respectivo documento. Punto 6 del práctico nos dice que el contribuyente posee un plazo fijo en dólares en el banco HSBC, por el cual percibe un concepto de intereses $1.500 el 31 de agosto del 2020. El tipo de cambio comprador a esa fecha, 62 pesos con 50, el tipo de cambio vendedor, 62,8. Es decir que nos encontramos frente también a la percepción de un interés, en este caso como resultante de un plazo fijo, es decir, aquí la colocación del capital se hizo en un banco a través de un plazo fijo en moneda extranjera. Aquí nos encontramos frente a una ganancia agravada, sería el interés del plazo fijo, estarían en esta categoría por el 48 inciso A, y lo que debemos analizar es si aplica la exención establecida en el 26 inciso H respecto a determinados intereses originados en colocaciones bancarias. De la lectura de ese artículo se observa claramente que el interés exento en colocaciones de plazo fijo corresponde en la medida en que sean en moneda nacional, con lo cual aquí al ser un interés de plazo fijo en dólares no ocurriría la exención, con lo cual estaría grabado. De esta manera determinamos el monto de la ganancia. El interés cobrado son $1.500, al tipo de cambio comprador serían 93.750 pesos la ganancia grabada. Resumiendo, tenemos el cuadro con todas las ganancias brutas de la segunda categoría en base a los puntos que fuimos resolviendo. Interés accionario de la cooperativa 7.000 pesos, intereses del préstamo 500 pesos, las regalías percibidas 80.000 pesos y el interés del plazo fijo en dólares 93.750 pesos. Respecto de las deducciones, teníamos anotados los honorarios del abogado del punto 2, 2.000 pesos, y las regalías, recuerdan el 25% de las sumas percibidas en el año, 20.000 pesos, con lo cual el total de deducciones asciende a 22.000 pesos. Por último, determinamos que el resultado neto de la segunda categoría es de 159.250 pesos. Así finaliza este práctico, espero haya sido de claridad para ustedes y cualquier duda, como siempre, quedamos a disposición. Hasta luego.